Perfecto, Rodrigo. Dame por favor la posibilidad de compartir pantalla. Bien. Nuevamente un gracias, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en esta cumbre de diálogos del presente que, si bien es cierto, ya ha iniciado con muy buenos presentadores. Y bueno, la invitación para este momento es abordar, promover un cambio en la forma de abordar problemas económicos, sociales, medioambientales, porque nos hemos dado cuenta que la economía ortodoxa en realidad no está respondiendo de manera efectiva para analizar y resolver los conflictos actuales. Entonces, como sociedad, la idea es que podamos reflexionar en torno a esto y en sí no es solo un rol que tienen los economistas, ¿no? Ni tan solo los políticos. Es un rol que nos atañe a toda la sociedad y que, por lo tanto, podríamos empezar a hacernos las preguntas justas para ver cómo somos también parte de este planeta y intentar ver las maneras posibles, tanto en la toma de decisiones que realizamos, para tener una visión mucho más amplia de la vida y de lo que es en realidad el bienestar. Y es entonces que tomo las palabras de Kay Raworth, la economista británica, que nos dice, lo que sí podemos hacer hoy, y debemos hacerlo bien, es reunir lo mejor de las ideas emergentes y de este modo crear una nueva mentalidad económica que nunca se consolide, sino que por el contrario evolucione de manera permanente. Y entonces, con esta... Perdón, necesito pasar adelante. Aquí está bien. El recorrido, entonces, de esta charla lo he dividido en tres partes. Primero, un inicio de la problemática, un tanto el trasfondo teórico de la economía de la rosquilla o el donut que propone justamente este economista. Y por último, algunas aplicaciones que, bueno, con los presentes podremos interactuar y también ver qué cosas se han realizado. Entonces, iniciemos primero por la problemática. Estamos al tanto de que con el último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, que a las rápidas alteraciones que experimentan tanto los océanos y las zonas congeladas de nuestro planeta obligan a multitud de personas, desde los habitantes de ciudades costeras hasta las comunidades remotas en las regiones antárticas, a modificar radicalmente sus modos de vida. Bien, esto lo hemos visto y lo vemos permanentemente. De hecho, aquí está. De hecho, aquí en estas gráficas ustedes observan las múltiples crisis de estos últimos años, ¿no? Por un lado, los chalecos amarillos, por otro lado, las crisis sociales en América Latina, también las acidificaciones de los océanos y los fallecimientos, lamentables fallecimientos en el Mediterráneo, producidos por las migraciones por cambio climático. Pero esto no es solo lo que observamos, también vemos que las desigualdades se manifiestan también por los hábitos del consumo, ¿no? Y aquí podemos observar en esta gráfica que el porcentaje de emisiones de CO2 de la población mundial, observamos que el 10% más rico de la población genera casi la mitad de las emisiones derivadas por hábitos de consumo. Mientras tanto, que si observamos en la parte baja, el 50% más pobre de la población solo genera aproximadamente un 10% de las emisiones derivadas por hábitos del consumo. Y si queremos, o sea, sabemos que es más difícil hacer estimaciones sobre los extremos tanto superior e inferior de la escala de la distribución de ingresos, no cabe duda que una aproximación de esta estimación sería el 1% más rico de la población puede llegar a generar 175 veces más que el 10% más pobre. Por otro lado,
si retrocedemos en los últimos 12.000 años, las temperaturas, en la época que la denominábamos del dulce hogar del Holoceno, se mantenían estables. Es decir, en esa época, los recolectores, los descendientes de los antiguos cazadores, vivían a un ritmo de las estaciones. Es decir, preveían las épocas de lluvias, plantaban su semilla, recogían las cosechas, ya que de verdad había un clima estable, una abundancia en agua dulce, una floreciente biodiversidad y océanos que estaban sanos. Bueno, en la gráfica, esto es lo que observamos eso, en la gráfica de la izquierda. Mientras tanto, en la gráfica derecha observamos que hemos pasado a la época geológica, esta primera era llamada del Antropoceno, configurada por la actividad humana, ¿no? Es decir, allí nosotros estamos dentro de esa época, y para evitar sí el peligroso cambio climático del Antropoceno, habría que intentar mantenernos en las condiciones del Holoceno, es decir, no rebasar los límites planetarios que veremos a continuación, más adelante. Me quería también eso, como ir enfocando también a qué nos dice hoy en Chile, ¿no? En esta diapositiva ustedes observan, sí, distintas imágenes que nos muestran problemas en torno al agua, a la contaminación, a zonas de sacrificio. Y de hecho, en el Banco Mundial, a través del portal del cambio climático, en el análisis de la vulnerabilidad de nuestro país, señala que se espera que el cambio climático cambie la frecuencia, la intensidad, la exposición y la magnitud de múltiples peligros que históricamente han afectado a Chile, a saber, por ejemplo, los incendios forestales, las inundaciones y desplazamientos de la tierra, sequías e impactos en el aumento del nivel del mar. Esta acumulación de riesgos, ¿no?, y la exposición a múltiples peligros pueden tener implicaciones importantes para el crecimiento económico y el desarrollo en las regiones. Eso es una afirmación que desde el Banco Mundial nosotros también lo constatamos diariamente. Distintos aspectos, ¿no?, de estos cambios que están existiendo a nivel ambiental. Por otro lado, aquí en estas gráficas ustedes observan que desde el 1961 la evolución promedio de las temperaturas en Chile. Y de hecho, en los últimos 10 años, observamos que estas han sido las más altas. De hecho, el promedio en Santiago muestra que en promedio previamente era 15 grados centígrados, como historia general del promedio. Mientras tanto, en los últimos 10 años el promedio ha sido de 16,2 grados, es decir, 0,80 centígrados más que el promedio de referencia. Por otro lado, también hay otras problemáticas, ¿no?, que también, ¿qué nos dice el Chile de hoy? Aquí observamos, sí, marchas que existieron por justamente crisis sociales, también de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?, y de otros aspectos que nos conforman y nos aquejan como sociedad. El crecimiento entonces de la clase media, tanto a escala mundial, ha hecho aumentar las aspiraciones de los estilos de vida de la población. Y esto en sí ejerce una mayor presión colectiva en los límites planetarios. Si bien es cierto también las repercusiones del COVID y otras enfermedades infecciosas emergentes, cuyas causas podrían ser, todavía estamos investigando, ¿no?, en cambios de uso de la tierra, la explotación de especies. Esto puede ser solo una punta del iceberg si continuamos haciendo las cosas como venimos haciéndolas hasta ahora. Entonces, aquí en esta gráfica, es una gráfica del economista que analizaría la variable preferida, ¿verdad?, que sería la evolución del PIB. Aquí en la gráfica de su pantalla en el lado izquierdo se muestra justamente el aumento que ha tenido el crecimiento económico tanto en Chile, que está esta línea azul,
y en verde en relación al mundo. Y claramente, si solamente nosotros nos concentramos en esta tendencia del crecimiento y fuera el único objetivo, podríamos decir, viendo la gráfica, que, bueno, que estamos sí, en una situación que nos ha ido bien, ¿no? Y es aquí donde tenemos que entrar a profundizar, ¿no? Porque detrás de ese objetivo, y ahora observemos esta imagen del lado derecho, detrás de ese objetivo hay externalidades negativas. Ustedes lo observan, estos datos también, ambos del Banco Mundial, aquí están las emisiones de CO2 de Chile y el mundo. Y en los últimos años observamos que estas emisiones han generado externalidades negativas, es decir, efectos, ¿no? Que vienen obviamente del cambio del calentamiento global, ¿no? Del cambio climático, que están principalmente asociados a la producción, al consumo de bienes y servicios, y por tanto vemos que en Chile más crecimiento, más emisiones. Pero lo que es más preocupante en el caso de Chile son que las emisiones han aumentado más que en el mundo, y esto también podemos ver que el aumento de la temperatura media, con lo que vimos en las gráficas anteriores, han sido en la última década han aumentado considerablemente. Entonces, aquí nos adentramos en el corazón también de esta charla, ¿no? ¿Qué modelos mentales, ¿no? sobre la economía están quedando obsoletos en esta época del antropoceno? Y aquí, bueno, damos la bienvenida en esta presentación, digamos, a Kay Raworth. Este economista escribe este libro denominado La economía de la rosquilla, 7 maneras de pensar como un economista del siglo XXI, ¿no? Que en inglés, y bueno, en otras partes del mundo se ha llamado la economía del donut, ¿no? En el castellano la conocemos como economía de la rosquilla. Entonces, ¿qué nos dice este economista? Bueno, bien, primero cambiamos el objetivo. No basta solamente con centrarnos en el PIB, ¿no? Es necesario un panel de indicadores acordes a la complejidad del desafío, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ella explora estas 7 maneras de pensar como un economista, es decir, como, bueno, un punto es cultivar nuestra naturaleza humana, ¿no? Somos seres no solamente homos económicos, somos seres emocionales, sociales. Es importante que aprendamos a dominar los sistemas, los desequilibrios en los que nos encontramos, que aprendamos a diseñar para distribuir, para regenerar, para pasar de un diseño industrial a uno mucho más regenerativo, a uno más de economía circular. Y ser un tanto agnósticos con respecto al crecimiento. ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que el crecimiento debe ser infinito? Ese es el supuesto que hemos tenido como dogma en mente. No, si la naturaleza no es tampoco infinita. Por lo tanto, darnos cuenta de estos aspectos, también de saber cómo las finanzas funcionan, sirven para la sociedad. Las empresas tendrían que ser innovadoras, tendrían que tener un propósito. Con el comercio internacional, tener ojo, hacerlo más equitativo. En fin, con el poder no es omnipresente, ¿no? Hay que controlar también los abusos. Y aquí, en esta diapositiva, les presento este panorama general del flujo circular de la economía. En el lado izquierdo, ustedes observan, quizás para aquellos que hicieron algún curso de introducción a la economía, los primeros gráficos que se muestran en el estudio es este diagrama del flujo circular de Samuelson, ¿no? Donde está la familia, las empresas y estas interrelaciones, ¿no? Familias dan trabajo, reciben salarios, por el otro lado las empresas reciben beneficios, ¿no? Venden bienes y servicios, en fin, ¿no? Estas relaciones. Pero aquí Kate Raworth nos propone un nuevo escenario y un nuevo elenco, y por eso concentrémonos en esta otra gráfica del lado derecho. Aquí, en este nuevo escenario, lo primero es poner a la economía en su sitio, reconociendo que cada elemento
tiene una jerarquía y que tiene que estar acorde al funcionamiento del mundo. Primero, démonos cuenta, entonces, en este contexto donde estamos situados hoy, bueno, donde estamos en este planeta llamado Tierra, ¿no? Y esta Tierra, este planeta, está alimentada por la energía solar. Esta Tierra tiene como fuente la extracción de recursos que son finitos, ¿no? Como el petróleo, la arcilla, el cobre, el cobalto, pero también la hemos tratado como un sumidero, como un lugar de los residuos, donde están las emisiones de gases de efecto invernadero, los escurrideros de fertilizantes contaminantes, vertideros de plástico, entre otros. Después, si continuamos en este escenario, está la sociedad. Esta sociedad humana, en la que cada uno de nosotros pertenece, donde para que avance tiene que existir normas claramente, pero también confianza y sentimientos de reciprocidad. Es decir, que existe una conexión entre ellos. Por tanto, bueno, Gates también dice, en la rosquilla se debe incorporar el factor de la gobernanza para que entendamos que una sociedad triunfante es aquella que está implicada en la política, los ciudadanos, en el debate, los ciudadanos están implicados también en el debate público. Y ahora sí, dentro está esta actividad económica, ¿no? Esta actividad económica que tiene algunas características. Por ejemplo, los hogares, las familias. Ahí está la economía básica, que la denominamos la economía del amor, del cuidado, la segunda economía. Esta que está allí presente en el diagrama es la economía que, como dice la autora, dice, sin labores de limpieza, cocinar, recoger a los niños, jugar, prestar atención, no existirían actualmente ni en el futuro ni trabajadoras ni trabajadores sanos, bien alimentados y listos para ocupar su puesto cada día. Por otro lado, el mercado. Ya Adam Smith nos hablaba de lo importante del mercado como un lugar que evidencia las necesidades de la población y los costes que existen para satisfacerlas. Sin que exista esta sincronización, seguramente existiera un desabastecimiento de productos. Y por otro lado, claramente están los comunes, estos recursos que se pueden utilizar y controlar mediante la autogestión, con independencia del Estado y también del mercado. Y bueno, allí tendríamos mucho más que decir acerca de esta imagen, pero vamos al grano, a aquello que nos concentra el día de hoy. Y aquí está, y les expongo, la economía del donut, la rosquilla. Entonces, ustedes al ver esta imagen, y bueno, es el nombre literalmente que le dio la autora, ¿no? A esta imagen, de estas rosquillas de dulce, ¿no? Que normalmente más de alguno ya las ha comido, ¿no? Pero aquí ella logra generar este gráfico en el cual, bueno, vamos a ver, vamos a iniciar. Ustedes vean la parte verde clara, esa sería la donut como tal. Ahí está el espacio seguro y justo para la humanidad. ¿Bien? Entonces, para que nos encontremos en ese espacio, es necesario no atravesar ni el techo ecológico, es decir, estos 9 límites planetarios que se encuentran aquí, ¿no? Como la reducción de la capa de ozono, la conversión de tierras, la carga de nitrógeno y fósforo, la contaminación química, entre las otras. Es decir, no podemos excedernos, no podemos salir de ese techo ecológico, de ese límite, porque si nos excedemos, vamos a transgredir. Por otro lado, si vamos a la parte baja de esta rosquilla, que es donde se encuentran estos fundamentos sociales, ¿no? Si nosotros también atravesamos, transgredimos esos fundamentos sociales, vamos a encontrarnos en deficiencias. Y aquí es donde, bueno, Kay Raidgord los nombra, casi todos estos son parte de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Aquí, cada uno de estos nos habla de tener agua limpia,
alimento para todos, educación, equidad social, igualdad de género. Si están al tanto de los ODS, justamente tienen que ver con estos objetivos. Entonces, la idea es que nuestras sociedades puedan vivir dentro de este espacio verde, seguro, justo, generando economías que sean regenerativas y distributivas, ¿no? Este espacio sería un espacio, digamos, ideal, ¿no? Donde están los componentes del bienestar social, sin que estos se encuentren en déficit, ¿no? La aspiración es que todas y todos vivan en este centro verde claro y bueno, superar, intentar que no estén dentro de estas deficiencias, ¿no? Entonces, vamos adelante. Aquí en esta gráfica, ustedes en el lado izquierdo observan estos nuevos límites planetarios que justamente provienen del Centro de Investigaciones de Estocolmo, donde sin duda en muchos estudiosos es algo que lo sabemos ahora. La biodiversidad está disminuyendo más rápidamente que cualquier otro momento de la historia. Por ejemplo, las tasas de extinción actuales son entre 100 y 1000 veces más elevadas que la tasa de referencia y lamentablemente están aumentando. Esta disminución está socavando la productividad, la resiliencia y la adaptabilidad de la naturaleza y obviamente nos coloca en una situación de riesgo e incertidumbre. Por otro lado, aquí observan una rosquilla, ¿no?, que ha transgredido los límites, tanto sociales al interno como los planetarios, ambientales al externo. Y entonces yo les propongo ahora, bueno, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo ustedes se imaginan la forma que tendría la rosquilla para Chile? No sé si por el chat o puedan escribir, ¿no? ¿Qué límites o sociales o planetarios hemos transgredido? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pueden desbloquear su audio, no hay problema. Bueno, no se preocupen, dado que tenemos también el tiempo justo, les muestro yo, en estas tres gráficas tenemos la rosquilla para Argentina, para Chile y para Canadá. Entonces, si ustedes observan, bueno, ¿qué país es el líder de momento en esta transgresión a los límites planetarios? Claramente, el lugar que está coloreado en rojo es Canadá, ¿verdad? Chile le sigue, y después Argentina. Bueno, yo me he preguntado, bueno, ¿por qué esta transgresión tan agresiva, ¿no? Entonces, aquí seguramente la explicación viene por sus sistemas de producción, ¿no? Y sabemos que tanto Canadá como Chile son países eminentemente que explotan los minerales. Por tanto, ahí hay una relación también, ¿no?, en esta transgresión a los límites planetarios. Por otro lado, en el caso de Argentina, bueno, ellos quizás tienen una vocación más agricultura y ganadería, pero también depende cómo lo están haciendo, los puede llevar también a que estas se vuelvan de color rojo, que haya más transgresión en los límites planetarios. La idea es que la tendencia sea reducir esta, sí, llamémoslo gravedad de la situación. Y bueno, por otro lado, si observamos estos fundamentos sociales al interno de estas rosquillas, vemos que en el caso de Canadá, claramente, sus fundamentos sociales no son tan, bueno, en el caso quizás de Chile y Argentina son un poquito más similares, donde existe una transgresión en el lado de la equidad, sí, por otro lado también en el soporte social y en el empleo.
¿no? Estas serían las áreas en las que hay que tomar mucho ojo y consideración. Entonces, veamos, y aquí repensar en la economía, que es en el fondo la invitación del día de hoy. En el lado izquierdo vemos como este hombre económico racional de la economía ortodoxa, y que para entenderlo es importante irnos como a la historia del pensamiento económico, ¿no? En el momento en que la teoría económica está creciente, ¿no? Entonces, fue una época en los años, prácticamente en el 1800, sobre todo, inicia. Es una época en que hay una búsqueda, ¿no?, por emular las ecuaciones que describen los movimientos de los astros. Allí los economistas por largo tiempo aspiraron a generar modelos mecanicistas que describieran con simpleza y elegancia el comportamiento de la economía. Entonces, dichos modelos requerirían de una unidad que fuera simple y predecible, pero lamentablemente la humanidad carecía de esas características. Entonces, John Stuart Mill, en 1844, frustrado por dicha complejidad y en un ejercicio meramente académico, propone una versión simplificada del Homo economicus y los coloca como estos entes solitarios, calculadores, flojos. Más adelante, inclusive, se suman el hecho de que tienen conocimiento perfecto y capacidad de previsión perfecta. Pero el mismo Stuart Mill señalaba y confiaba que ningún economista fuera tan absurdo para suponer que la humanidad esté constituida realmente de esa forma. Entonces, bueno, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo vivir dentro de los límites planetarios? Yo pregunto si aún me queda un poco más de tiempo, podría continuar, y si no, quizás quedamos hasta aquí. Tengo quizás todo el material que había como para una siguiente charla. Y si no, díganme ustedes, ¿puedo continuar? ¿Queda tiempo aún? Rodrigo. Entonces, Quedarían 2 minutos. Eso. Bueno, yo tenía algo preparado como para interactuar con los demás, pero quizás voy a avanzar en una gráfica más y con eso, sí, esta y otra más, y con eso cerraríamos. Entonces, en esta espiral que observamos aquí, se observa podría llegar a ser regenerativo. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros continuamos realizando y viviendo en esta narrativa, ¿no?, cultural que está basada en la separación y que nos hace fijarnos más bien en la rivalidad, en esta competición absurda, y empezáramos a tener una nueva narrativa, basarnos en el interser, ¿no? Pues quizás nos ayudaría a avanzar en esta espiral. Si nosotros continuamos a tener estas prácticas convencionales, ¿no?, de las tirar, usar y votar, ¿no?, o del greenwashing, diríamos, nos dejarían en este cuadrante en rojo. La idea es proseguir y avanzar hacia ser, bueno, aquí ya en amarillo estaríamos más sustentables, es decir, ya tendríamos una visión también de generaciones que están por venir, al menos atenuaríamos los daños que estamos haciendo en el presente, pero la idea es proseguir, volvernos más restaurativos, ¿no? Hacer las cosas con la naturaleza, reconciliarnos, entendernos que somos naturaleza. Y una vez que nos entendamos así, podríamos participar y diseñar como la naturaleza. Y aquí nos encontraríamos en este sistema regenerativo. Aprenderíamos y seríamos como la naturaleza. Y por último, es, bueno, ¿por qué debemos avanzar hacia una economía que pueda regenerarse por sí misma? Aquí, en este esquema, si lo vemos desde el centro, sería esta idea del tomar
usar y botar, ¿no? Consumir y botar. Pero aquí, de hecho, Kate Raworth lo muestra esto como una mariposa, ¿no? Tiene estas dos alas. Y entonces la idea es, ok, nosotros tenemos los materiales renovables que vienen desde los nutrientes biológicos y desde los nutrientes técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Desde el lado izquierdo, ¿no? Los vamos a tomar, los vamos a convertir, vamos a consumirlo, pero la idea es que aquí viene la parte de regenerar, es decir, capturar el valor de cada estado y su descomposición y otra vez entra en esta circularidad. Y por otro lado, la parte de los nutrientes técnicos, la idea es, claro, los tomamos, los usamos, pero la idea es restaurarlos, repararlos, ¿no? Reciclarlos, reutilizarlos. Eh, entonces, bueno, yo creo que aquí quedan algunas líneas y quizás queden como preguntas que sin duda podemos continuar en otros futuros diálogos a avanzar y bueno, sin duda el día de hoy continúan nuevos presentadores también a hacernos reflexionar en torno a esto. Bien, yo llegaría hasta aquí.